Génesis capítulo 41, versículos 51 y 52. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El título del mensaje, les repito, es: si el Señor está con nosotros, ¿qué pasará luego? Este título viene precisamente inspirado por otro pasaje que se encuentra en la Escritura, de un acontecimiento donde el pueblo de Dios estaba pasando unas situaciones muy difíciles. Y era que estaban pasando por una invasión de un pueblo llamado los Madianitas. Este pueblo invadió al pueblo de Israel y como resultado, pues el pueblo quedaba mucho más pobre, le afectaba sus finanzas, le afectaba sus agriculturas, sus cultivos, era un total caos lo que provocaba el pueblo de los madianitas. Y el Señor del pueblo de Israel, que es el Dios que está con nosotros y en nosotros, en la persona de Jesucristo hoy día, cumplía el propósito del pacto. Recordemos que Dios es un Dios de pacto y Dios le había dicho al pueblo de Israel: yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo y yo habitaré entre ustedes. ¿Qué implicaciones tenía eso? Bueno, tenía grandes implicaciones. Primeramente, que ellos tenían que ser representantes de Dios y ser luz a las demás naciones, pero también representaba que el pueblo de Israel no estaba huérfano de padre ni estaba huérfano de cuidado, sino que al contrario gozaban del cuidado de Dios. Que claro, el pueblo de Dios pasaba por situaciones por causa de su desobediencia, como es el caso que vamos a mencionar ahora, que se encuentra en el libro de Jueces capítulo 6. Pero aún así, Dios pues disciplinaba a su pueblo y cuando el pueblo clamaba a él, Dios lo escuchaba y Dios lo bendecía. Entonces, en esa ocasión, dentro de muchas que habían ya ocurrido en Israel, Dios levantó un hombre llamado Gedeón. Y a través de ese hombre, de ese juez, Dios iba a hacer una obra de liberación al pueblo. Y cuando Dios está llamando a Gedeón, Gedeón le hizo una pregunta que la considero yo muy importante y que considero que muchos de nosotros en el momento que estamos viviendo, si tuviéramos la oportunidad de tener a Dios de frente en términos presenciales, físicos, posiblemente le haríamos la misma pregunta. Y la pregunta es la siguiente, según lo dice en Jueces capítulo 6, verso 13. Y dijo Gedeón: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Repito, Jueces capítulo 6, verso 13. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Luego Gedeón sigue argumentando en esa misma pregunta, diciendo: si fue el Señor que nos liberó del pueblo de los egipcios, si fue el Señor que abrió el mar rojo y que hizo grandes cosas, porque ahora ha permitido que nosotros estemos pasando por este oprobio, por esta situación tan difícil. Dios no le contestó a Gedeón, sino que al contrario, Dios se limitó para decirle: mira, Gedeón, vete con esta tu mano y yo voy a librar a través de ti al pueblo de Israel de los madianitas. Y basado en esa pregunta, porque esa pregunta, como le dije anteriormente, es una pregunta que nos estaremos haciendo muchos de nosotros. Pero hoy yo quiero, ya que nosotros estamos pasando por una situación difícil, en una situación que es muy difícil de comprender en términos intelectuales, en términos de análisis, pues yo quisiera que esa pregunta la tuviéramos ahora, entonces no pensando en por qué estamos pasando por esto, sino que esta pregunta sería entonces:
si el Señor está con nosotros, ¿qué va a pasar luego que ya esta situación deje de estar? O sea, Dios soberanamente ha permitido esta situación que estamos viviendo, que es el coronavirus y todas las demás implicaciones de esta crisis, que son que la pérdida de empleos, la debilidad en la economía, también el aspecto de las escuelas, muchas cosas. Y esto no es algo que solamente está afectando una parte del mundo, sino que básicamente el mundo en general está pasando por esta situación. Y es una situación que no ha discriminado a nadie, o sea, tanto a aquellos que están en escalas sociales altas como a aquellos que están en escalas sociales media o baja. También ha afectado a personas no creyentes como a personas creyentes. Y claro, en lo que nos compete a nosotros como creyentes, pues hemos hecho o hemos creído una teología de que nosotros, los hijos de Dios, nunca vamos a pasar por ciertas aflicciones cuando todo eso está muy ajeno al pensamiento bíblico. Sí, nosotros los creyentes podemos pasar por ciertas aflicciones, sí, nosotros podemos pasar por ciertos retos, pero como he dicho en otras ocasiones, la gran diferencia va a ser qué es lo que va a hacer Dios con nosotros dentro de esas circunstancias y qué es lo que va a ocurrir después que termine esas circunstancias en particular. Así que hoy la exposición va en torno precisamente a esta pregunta. Si el Señor está con nosotros, que de hecho yo estoy plenamente convencido que si Dios está con nosotros y en nosotros, de que Dios, que es fiel, así como fue fiel con el pueblo de Israel, aún más Dios es fiel con nosotros a través del pacto de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros no vamos a estar huérfanos de su amparo, de su cuidado, y que va a haber una historia que contar para otras generaciones luego que esto ocurra. Así que la exposición va, si el Señor está con nosotros, ¿qué pasará después? Para contestar a esa pregunta, he escogido, ¿verdad?, una historia muy notoria que se encuentra en el Antiguo Testamento, una historia bien dramática, y es la historia de José. Cuando apreciamos la historia de José, es una historia sumamente fascinante, al mismo tiempo que podemos apreciar primeramente a un Dios fiel. Segundo, podemos apreciar también lo más difícil y duro del pecado del hombre. Y también podemos apreciar lo que es el cumplimiento de los planes de un Dios soberano. O sea, el Dios que ha dispuesto eh, un plan para tu vida, lo cumplirá. Independientemente de los obstáculos y de las situaciones que vengan, Dios cumplirá su propósito en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios todopoderoso, un Dios fiel. Nosotros podemos interpretar como las cosas como que ciertamente van en contra de nosotros, pero es todo lo contrario. Para los que aman a Dios, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Y él mismo luego añade en ese mismo capítulo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él que todas las cosas? Y volviendo aquí a la historia de José, José es este personaje bíblico del cual Dios tenía un propósito grande en su vida. Dios lo había destinado para ser un gran dirigente dentro de la nación más poderosa del mundo de entonces. Entiéndase que era Egipto. La historia de José comienza de un joven disfrutando de la compañía de su padre, una vida familiar muy hermosa, estaba con sus hermanos y un día tuvo un sueño. Y en ese sueño, sencillamente ya Dios estaba comunicándole cuál era el propósito que Dios mismo tenía con José. Y era que iba a ser alguien que iba a gozar de gran autoridad, que iba a gozar de gran prestigio y que por ende muchos se inclinarían hacia él. Entonces, ese sueño que Dios le había dado a José
fue motivo de envidia, fue motivo de molestia para los hermanos de él. Así que entonces ese sueño de momento no pareció abrir unas puertas cómodas ni grandes. No parecía ser motivo de alegría, al contrario, fue motivo de dolor. Y en ese momento José comenzó a experimentar aflicciones por causa de ese propósito que Dios tenía en su vida. La Biblia nos pone que la historia de José, de acuerdo al sueño y todos los demás eventos, comenzó a la edad temprana de 17 años y que se extendió por unos 13 años para que entonces se cumpliera el propósito de Dios. Y él llegó a Egipto, él llegó a ser de gran autoridad, pero pasó por 13 años de grandes aflicciones humanas, por situaciones que parecía que en lugar de avanzar hacia el propósito de Dios, parecía que lo retrasaba o que aún más, o que no se iba a dar ese propósito de Dios. Porque él primeramente fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo, y aún cuando fue vendido como esclavo, que él padeció la traición de sus hermanos, el odio de sus hermanos, el que fuera llevado como esclavo le privó el estar en relación con su padre, en relación con sus familias. O sea, a tan temprana edad él fue separado de sus familias y eso le trajo una gran aflicción. Pero esa aflicción no terminó allí, sino que luego fue llevado a otros lugares y comenzó a servir. Y de esos servicios se resalta que estando en casa de un hombre llamado Potifar, él logró tener y alcanzar gracia delante de los ojos de Potifar. Y tristemente la esposa de su jefe, de su señor, le puso los ojos a este joven José. Y José, por ser un hombre íntegro, por ser un muchacho que amaba a Dios y que no quería fallarle a Dios ni fallar a la confianza de su jefe, no quiso acceder ante los avances y las peticiones que hacía la esposa de Potifar, ya que la esposa de Potifar pidió que él se acostara con ella. Pero José era un joven íntegro, una persona que respetaba a Dios y que respetaba a la confianza de su jefe. Sin embargo, esta mujer se sintió ofendida por por el desprecio de José, se sintió mal de que él se haya negado a acceder ante sus seducciones y entonces procedió a la difamación y lo acusó a él de haber sido alguien que trató de hacer un acercamiento a ella cuando fue todo lo contrario. O sea que José seguía acumulando frustraciones. José tuvo la negación y tuvo la traición de sus hermanos que lo llevó a ser esclavo. Luego llega a un lugar que está haciendo bien su trabajo, pero esta dama tristemente mira a José con otros ojos. José no quiere pecar no quiere pecar con Dios y no quiere tampoco afectar la relación con su jefe. Sin embargo, el hacer él las cosas bien, parecían que no estaban pagando de manera correcta. Mis queridos hermanos, hago un paréntesis y es para decir lo siguiente. Nosotros debemos y persistiremos en hacer el bien, no porque vamos a tener un beneficio inmediato. Muchas veces nosotros hacer las cosas correctas, como Dios manda, de momento no vamos a recibir una recompensa por ello. No de momento vamos a recibir un bien. Solo el tiempo dará la razón. Solo el tiempo en el propósito de Dios es que veremos la bendición de Él. Así que el que nosotros hagamos el bien no va a depender de que mañana se nos van a abrir puertas y que gente va a decir, óigame, qué integridad tiene fulano, sutano. No, hagamos el bien porque es lo correcto delante de Dios. Porque una reputación es lo que la gente mantiene delante de los ojos de los demás, pero integridad es lo que tú eres cuando otros no te ven. Y eso es lo que era José, un hombre íntegro. Y aún la integridad le costó. La integridad cuesta en medio de un mundo que está a espaldas de Dios. La integridad cuesta porque tú eres luz en medio de tinieblas.
Y el enemigo de las almas aprovecha esas oportunidades para llevar desánimo. Y en este caso, José se mantuvo firme, le costó, y luego fue a cárceles. En las cárceles que él estuvo, dice la Biblia que José cayó en gracia con las personas que estaban allí, porque aún dentro de las circunstancias difíciles que él estaba viviendo, Dios respaldaba a José. José era un hombre consagrado a Dios. Y en una de esas cárceles, aparte de haber sufrido lo que te mencioné al principio, de la traición de sus hermanos, luego la difamación de esta mujer, ahora entonces alguien de las mismas prisiones le había prometido villas y castillas, como decimos en mi país, de que una vez que saliera de esa cárcel, pues se acordaría de José y lo ayudaría a salir de allí. Pero sin embargo, una vez que logró su cometido, esa persona se olvidó de José. Así que José también participó, aparte de la traición, aparte de la difamación, también participó de las promesas vanas que hacen los hombres. ¿Cuántas personas te han prometido cosas que no cumplen? Personas que te han dicho, no, cuando yo esté en tal o cual posición, te voy a ayudar en esto, te voy a ayudar en aquello. Mira, cuando yo llegue a este trabajo en particular, yo también te voy a favorecer con una posición ahí de manera que tengas trabajo. Óigame, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No estamos diciendo que todos los hombres fallan, pero déjeme decirle que una gran mayoría lo hacen. Ciertamente el corazón no va detrás de sus palabras. Vienen a ser palabras vacías. Pero aún José, estando en esa condición, él siguió creyéndole a Dios. Y Dios tenía un propósito con él. Y para resumir esta historia, Dios permitió que hubiese una situación donde que llamó la atención de Faraón, y entonces José vino a ser el recurso para poder contestar a las interrogantes de Faraón, contestarle a los sueños que tenía, porque había una situación que se estaba anticipando ya para Egipto, y era que venía una gran hambruna. Venía una situación sumamente difícil. Egipto estaba gozando de una gran prosperidad económica, todo iba muy bien. Óigame, pero ya Dios estaba anunciando algo difícil va a ocurrir. Y quien tenía la respuesta para esa situación era José, aquel que Dios ya había llamado cuando apenas tenía 17 años, aquel que pasó por sumas situaciones difíciles para lograr llegar al cometido, ¿verdad? Que Dios le había llamado. Ese José pudo interpretar los sueños y pudo ayudar al faraón y a todo lo que es Egipto. Dios le dio sabiduría, y como resultado de todo esto, José entonces vino a ser una persona de gran alto rango, como Dios había dicho ya desde el principio, que los hermanos no resistieron eso por envidia, que eso le costó a él humillaciones, de ser vendido como esclavo, de haber sufrido las difamaciones, de haber sufrido las mentiras de personas que le prometieron que le iban a ayudar y no le ayudaron. Y ahora, entonces él era alguien que iba a ser utilizado de gran manera por Dios, no solamente para ayudar al pueblo de Egipto, sino más importante, a su propia familia. El pasaje que leímos viene a ser ya cuando José es gobernador de Egipto. Ya viene a ser cuando se había casado. Viene a ser ya cuando se estaban cumpliendo lo que se había ya predicho por Dios de que el país, la nación iba a pasar por una situación difícil. Y entonces José, con la sabiduría de Dios, tomó los 7 años de abundancia que tuvo Egipto y almacenó en diferentes graneros. Y cuando vinieron los 7 años de hambruna, entonces no solamente Egipto tenía para subsistir, sino que también tenía para poder ayudar a otros. Pero todo eso vino porque Dios llamó a José y Dios tenía un propósito con José. Y José, aquí pudimos apreciar en el capítulo 41 de Génesis, versos 51 y 52, que ya era el tiempo de las bendiciones para José. José no tuvo 7 años
de vacas flacas. Fueron 13 años de sufrimiento y aflicción antes de llegar hacia donde el pasaje hoy nos indica en este momento. Aquí le habían nacido dos niños. ¡Qué bendición! El muchacho solo, humillado que fue, ahora era alguien de alto rango, repito, casado, con dos hijos. Y los nombres que le puso a sus dos hijos venían a ser como un testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Dice en el versículo 51, y llamó José a su primer hijo, o sea, el primogénito, le llamó Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dijimos al principio que el título de esta predicación es, si el Señor está con nosotros, ¿qué pasará luego? Pues mira, vamos a comenzar a contestar esa pregunta. Si el Señor está con nosotros, ¿qué pasará luego? Bueno, lo primero que te quiero decir es que así como Dios hizo con José, porque de hecho el énfasis que hace el libro de Génesis en el capítulo 41, verso 51, en la expresión de José, dice, Dios me hizo. O sea, él reconocía que Dios mismo fue el que obró en él. Así que entonces, contestando a la pregunta de nuestra situación presente, yo te puedo decir sin temor a equivocarme que así como a José, Dios, luego de todas estas cosas, nos hará olvidar. Miren lo que dice aquí. Llamó el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar. Óigame, qué linda expresión. Dios me hizo olvidar. Cuando él dice todo mi trabajo, ¿qué todo el trabajo? Todo lo que él había pasado, lo que le dije en la introducción. El desprecio de sus hermanos, las situaciones que ocurrieron en las cárceles, que él aún haciendo trabajo de excelencia, en lugar de corresponderle de manera positiva, lo único que pasaban eran cosas negativas. Había un gran peso sobre sus hombros con toda esta situación. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, así como en Egipto estaban ocurriendo, hubo 7 años de vacas gordas de acuerdo al sueño y luego 7 años de vacas flacas, pero en ese tiempo de escasez, sin embargo, el pueblo no sufrió ninguna necesidad, ni tampoco los pueblos vecinos, por causa de la sabiduría que Dios le había dado a José y el propósito de Dios con ellos. Óigame, mis queridos hermanos, así Dios toma nuestras aflicciones. Dios toma nuestro sufrimiento. Dios toma nuestras tristezas. Y como dijo el salmista en una ocasión, Dios cambió mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía. O sea, Dios, aquel que permite que nosotros tengamos aflicciones, es el mismo que nos da la consolación. Y no solamente la consolación, sino que nos permite participar del propósito de él con nosotros. Nada ni nadie pudo impedir lo que José iba a llevar a cabo allí. Que pasó por unas escuelas muy difíciles, claro que sí. Pero sin embargo, Dios preservó a José. José maduró su carácter cada día más. Y pudo reconocer ya una vez que vio el panorama más claro, dijo, Dios me hizo que olvidar de todo mi trabajo y de la casa de mi padre. Mis queridos hermanos, nosotros todavía somos parte de la historia. Estos son capítulos de nuestra historia. Por favor, no caiga en el desespero, no caiga en la aflicción y la depresión, porque estos capítulos dejarán de ser ya. Serán parte del pasado, porque especialmente para los que estamos en Cristo.
Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, sí lo tendrán, pero confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Los mismos discípulos del Señor, tanto Pedro como el apóstol Pablo, pasaron por muchas aflicciones, pero el Señor mismo también les permitía participar de momentos de gloria, de gran bendición. Como dice en el libro de los Hechos, tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio vendrán. Y lo importante es que reconozcamos que Dios ha estado con todo esto y en todos los asuntos de nuestra vida. Y vamos a poder decir como José, Dios nos hizo olvidar. Hoy estarás sufriendo posiblemente la situación de la enfermedad en tu propio cuerpo. Debe decirle que Dios te guardará y que podrás superar esto y que Dios te hará olvidar. Esto no quiere decir que creará una amnesia, que no recuerde lo que ocurrió. Lo que quiere decir el pasaje es que sí recordarás estas situaciones, pero más que nada le darás gloria a Dios, que nada de estas situaciones pasaron en vano, que nada de estos sufrimientos, que nada de todas estas dudas, porque aún en medio de estas situaciones seguiste caminando. ¿Y por qué seguiste caminando? Porque Dios te llevaba de su mano. Nosotros vamos de la mano de Dios. Creemos a veces que estamos solos y pensamos como los mismos discípulos en un momento dado estaban en la barca y de momento vino una tormenta súbita y comenzó la barca a ir de un lado hacia otro y fue muy turbulento el ambiente. Y Jesús estaba durmiendo. Y uno de ellos le preguntó, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Déjenme decirles, mis queridos hermanos, hoy hay una gran turbulencia en nuestro ambiente. Y parecerá ante nosotros o en algunos de nosotros que parece que Dios está dormido. No, Dios no está. Está presente en medio nuestro. Lo que los discípulos en aquel momento perdieron de perspectiva porque permitieron que el pánico de la situación que estaba ocurriendo alrededor los desenfocara. Mire, Jesús, el hombre, el Jesús que también es divino, estaba durmiendo, pero él estaba ahí con ellos. Y el mismo Jesús se levantó ante los gritos de pánico de ellos. Inmediatamente mandó a calmar la tempestad y dice, hombre de poca fe, ¿qué ocurrió? Mi hermano, aunque parezca que Dios está en silencio, no por eso podemos dudar que Él está con nosotros y en nosotros. Lo que quiere decir es que aunque el mundo esté turbulento, Él está al control de todas las cosas. Lo importante no es si Dios está en la barca nuestra, porque Dios, en la persona de Cristo, por medio de la fe, está en nuestra barca. Ahora, yo te pregunto a ti que nos sintonizas, si no has entregado tu corazón a Cristo, ¿tú estás en la barca? ¿Tú estás en el mismo lugar donde está Cristo? Tú estás. Porque si no estás allí, vas a caer preso del pánico y del terror. Y debo decirle que hay una situación mucho más difícil que el coronavirus y se llama el pecado del hombre. Se llama la condenación. Hoy algunos podrán librarse del virus, pero si no han entregado su vida y su corazón a Cristo, va a haber un caos, pero es eterno para aquellos que no tienen a Cristo. Por lo tanto, hoy es el día para que te acerques a Él por medio de la fe. Y puedas decir entonces, Dios me hizo olvidar. Me hizo olvidar no solamente el sufrimiento, sino también me hizo olvidar el pecado que me condenaba. Me hizo olvidar lo que yo era antes. Porque como bien dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios me hizo que olvidar. Así que, ¿qué pasará con nosotros si el Señor está entre nosotros después de esta situación? Pues así como a José,
Dios nos hará olvidar de aquello que nos ha hecho llorar, de aquello que nos ha afligido. Podremos entonces decir, Señor, gracias porque cambiaste mi lamento en baile. Lo segundo es que así como a José Dios le hizo olvidar, también así como a José Dios nos hará que fructificar. En el verso 52 del capítulo 41 de Génesis dijo, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 43, en el versículo 19, hay un versículo, este verso es sumamente hermoso. Y dice de la siguiente manera, Isaías capítulo 43, verso 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mi hermano, hoy parecen tiempos de sequía. Podemos decir que esta es la tierra de nuestra aflicción. Nuestro momento es la tierra de la aflicción. Utilizando la analogía del desierto, uno jamás pensaría que en el desierto alguien pudiera plantar una semilla y esperar que vinieran frutos. ¿Por qué? Porque el desierto no tiene las condiciones óptimas para que eso ocurra. Nadie en su sano juicio, especialmente aquellos expertos de agricultura, dirían, pues mira, yo voy a hacer un cultivo de tal o cual fruto en ese lugar, porque el desierto no tiene esas condiciones. Entonces, como en el caso que leímos del libro del profeta Isaías, cuando dice, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad, él habla en el contexto de un momento en que el pueblo de Israel se enfrentaba ante unas situaciones sumamente difíciles, pero sin embargo, Dios le estaba dando la esperanza de que las cosas que iban luego a cambiar. En la Biblia se utiliza una y otra vez el concepto del desierto. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, precisamente de la esclavitud, en lugar de ser llevado inmediatamente hacia la tierra prometida, Dios permitió que pasaran 40 años en el desierto. Y en ese desierto, en ese lugar que es representativo de lo que es que difícil, hostil, amenazante, en ese lugar es que el pueblo de Israel conoció más a su Dios. Por lo tanto, es cuando más fructífero fue. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, es en medio del desierto que Dios se glorifica en nuestras vidas. Es en el medio del desierto que uno puede apreciar la provisión de Dios, así como en el pueblo de Israel, que cuando tenían gran necesidad, Dios hizo inclusive que del cielo descendiera maná. Como también provocó que vinieran codornices y que cuando tenían sed, aún de las piedras salía agua. Entonces, todos esos eventos sobrenaturales que estaban ocurriendo en un desierto, le estaban enseñando una valiosa teología a Israel que debía ser parte de su vida devocional por generaciones. ¿Y cuál es? Que Dios te hace fructificar en medio de los desiertos de tu vida, te hace fructificar en los momentos más difíciles, que aunque todas las puertas parezcan cerradas, Dios siempre abrirá un camino en ese desierto. Dios te va a bendecir. En ese momento, en ese lugar fructificarás. José mismo le pone a su hijo Efraín diciendo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Usted diría, ¿cómo es posible que en un lugar de aflicción uno pueda dar fruto? Pues claro, solamente es posible cuando Dios es el que está en tu vida. Porque Dios toma todos esos momentos difíciles y los hace que obren a tu favor. Las lágrimas que derraman los hijos de Dios
Dijo una ocasión un teólogo de los siglos XV o XVI, dijo lo siguiente: las lágrimas que derraman los hijos de Dios es el agua que hace que la semilla de la fe y del favor de Dios se dé en el corazón del hombre. Ninguna lágrima derramada por un hijo de Dios pasa desapercibida delante de sus ojos. Y no solo desapercibida, ninguna lágrima es desperdiciada. Ninguna cárcel de José pasó desapercibida delante de Dios. Ninguna traición que tuvo su familia con José pasó desapercibido delante de Dios. El engaño de aquel que le prometió que lo iba a ayudar y luego no le ayudó, eso no pasó desapercibido delante de Dios. Dios, a todo lo contrario, se glorificó en ello. Y también estaba formando un carácter en José que trascendería. Porque él mismo vendría a ser un ejemplo de lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Porque lo tercero que quiero mencionar es, como dije al principio, así como a José, Dios nos hará olvidar. Así como a José, Dios nos hará fructificar. Pero así como a José, Dios nos permitirá ser de bendición. En esta historia tan hermosa que creemos que es real porque es la palabra de Dios, dice la Biblia que José se vio en una situación donde sus propios hermanos fueron a Egipto a buscar ayuda. Los hermanos de José desconocían que ese que ellos habían traicionado era el que estaba ahora dirigiendo a la nación más poderosa. Ellos desconocían que esa era la persona que gozaba de la autoridad para quitarles el sufrimiento y la necesidad que ellos tenían. Y ellos fueron a Egipto a buscar ayuda. Y José los identificó. Y José lloró. Pero José se movió de una manera de misericordia y bendición para ellos. Cuando él les fue a ayudar, él se revela ante ellos y les dicen: ¿saben qué? Yo soy José, yo soy su hermano. Entonces sus hermanos, siendo acusados por sus propias conciencias, se sintieron muy mal y sabían que humanamente hablando, ellos eran merecedores de la venganza y de la justicia de José si él hubiera querido ejercerla, porque ellos fueron culpables, ellos fueron los que infligieron sufrimiento a José, ellos fueron los que lo separaron de su padre, ellos fueron los que lo humillaron. Pero José les dice: no, 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 ustedes no fueron los que me trajeron a mí aquí, sino que fue Dios. Y Dios me trajo para hacer un bien hoy. Y es de bendecirles a ustedes. Y queridos hermanos, ¿qué estamos aprendiendo de esta situación? Estaremos aprendiendo que así como Dios nos ha provisto y Dios nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo, entonces podamos apreciar no solamente su gracia y glorificarle, sino también ser de bendición para otros. Dios permita que esta situación nos esté humanizando, que esté suavizando más nuestros corazones hacia la necesidad de otros. Que podamos entonces, cuando estamos en la posición de poder ser de bendición para otros, lo hagamos para la gloria de Dios. José reconoció que fue Dios el que los trajo hacia Egipto por los medios que ocurrieron. Porque aún esas circunstancias obraron para bien. Sufrió, sí, él mismo lo dijo. Pero dentro de ese sufrimiento Dios lo hizo fructificar en esa tierra de aflicción. Dios le hizo olvidar de todo su trabajo y Dios le permitió a él ser de qué, de bendición. Fue de bendición para su familia, fue bendición luego para toda una nación. Contestando a la pregunta que iniciamos
como título de este mensaje. Si el Señor está con nosotros, ¿qué pasará luego? Pues mira, ¿qué pasará luego? Que Dios nos hará olvidar. Nos hará olvidar que los sufrimientos que hemos tenido. De manera que ya no van a pesar nuestro tiempo presente. Nos hará olvidar de las decepciones si las tuvimos. No nos hará olvidar los eventos per se, pero sí que esos eventos que ocurrieron y están ocurriendo no marquen nuestras vidas. Dios nos va a hacer que olvidar. Y algo que no nos permitirá que olvidemos es que nos ha bendecido en gran manera y nos ha guardado. Que así como José, Dios nos hará fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Nosotros los creyentes sostenemos que Dios es un Dios de milagros, es un Dios de maravillas y que Dios sostiene a su pueblo, Dios sostiene a sus hijos. Que todas estas situaciones nos van a hacer fructificar, porque lo tercero es que esto nos va a producir en nosotros que seamos mejores personas. Nos va a permitir que podamos ser de bendición para otros, de manera que podamos modelar el carácter de Cristo ante este pueblo que tanto lo necesita. Estamos predicando la palabra de Dios, pero también tenemos que vivir la palabra de Dios. Apreciamos el ejemplo de Cristo, pero queremos modelar el carácter de Cristo. Esta situación pasará. No sabemos cuándo, pero como Dios está con nosotros y está entre nosotros, recordemos que Dios nos hará olvidar. Olvidar que todas aquellas cosas y aflicciones que para otro le provocaría rebeldía, para nosotros no nos provoca esto rebeldía, al contrario, mayor cercanía a Dios, mayor cercanía a Él, mayor agradecimiento, mayor adoración, mayor dependencia de Él. Nos va a hacer fructificar y nos va a permitir ser de bendición para otros. Así que Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y luego de esto, muchas cosas hermosas Dios tiene para nuestra vida.